Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como veáis el vídeo. Soy Natalia Serrano, lectora de registros acásicos, sanadora, consteladora, profesora holística, y estamos aquí para hablar de dragones. El título de este webinar es El pobre dragón de San Jorge, porque ahora se acerca San Jorge y en muchos sitios vamos a matar el dragón. Pobre dragón. Bien, voy a empezar el vídeo avanzando mi conclusión, es decir, voy a empezar por el final. El hecho de matar el dragón es algo que nos está haciendo daño como sociedad, como personas, como almas y como planeta. Lo que estamos matando es la magia, la fuerza, el poder, la sabiduría y la visión. Bien, así que pensadlo dos veces antes de alegraros cuando veáis esas imágenes de San Jorge con la lanza sobre el pobre dragón. Bueno, poco a poco vamos a empezar. Bien. Dragón. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué es un dragón? La palabra dragón viene del griego drakon, que se escribe con K y con una omega, que hoy la dibujaríamos como si fuera una W. Y significaba un reptil gigante relacionado con las serpientes. Pero esta misma palabra, que viene a su vez de derkonai, lo que significaba es percepción aguda, es decir, mucha visión. Acordaros que los vikingos ponían dragones delante de todo de su barco, porque por aquellas tierras hay mucha niebla y muy poco sol, y necesitaban ver muy bien en el mar. Además les servía de protección. Ahí ya tenemos varias pistas de lo que estamos, delante de que estamos. Bien, en realidad empezamos a crear héroes que matan dragones hace 3000 años, anteayer. En Sumeria, hace 3000 años, un demonio llamado Asak, en forma de dragón, que era hijo del dios del cielo y de la diosa de la tierra, era muy malo, traía enfermedades, vaciaba los pozos. Entonces el héroe, que era otro dios, Nippur, lo mata y se colma de gloria. Siempre, estas historias siempre están en que hay un héroe que tiene que hacer algo fantástico y entonces se carga el dragón para tener una gloria. ¿Qué hay de realidad en las historias de dragón? Poca cosa. Las historias de dragones en realidad, tocando de pies al suelo, empezaron a crearse a partir de fósiles de dinosaurio, en unas épocas en las que no existían arqueólogos como ahora y no se estudiaban las cosas científicamente. Durante la época de las cruzadas, en los mercados se vendían, aparte de huesos de santo, que la mayoría eran huesos robados de tumbas y decían que eran de santos, pero también se vendían huesos de cocodrilo y decían que eran de dragón. Claro, eso era fantástico, se vendía muy bien además, claro. Bueno, también tenemos otro hecho, y es que en Gales, Gales es una parte de Gran Bretaña, en el norte de Europa. Hay minas allí y cuando los mineros abrían sin querer una bolsa de gas, que eso existe en la tierra, y como llevaban antorchas para verse por ahí abajo, se encendía el gas.
Entonces empezaron a decir que en las profundidades de la tierra había una bestia que escupía fuego. Bueno, ahí empiezan también los dragones. Vamos a hablar más de historia antes de hablar de simbolismos. A ver, dragones tenemos muy diferenciados lo que es Occidente, Europa, básicamente, y lo que es Oriente. Porque en China y en Japón no los matan tan fácilmente, ya saben que son valiosos. Después también están los dragones de Sudamérica, que también son muy respetados y muy amados. En realidad los matamos en Europa solo. En la mitología nórdica ya tenemos la serpiente, voy a intentar pronunciarlo, Jormungandr, que según ellos llegó a crecer tanto que pudo rodear todo el mundo y morderse su propia cola, después de dar toda la vuelta al mundo. Y ahí nace un símbolo que habéis visto muchas veces, en varios tipos de simbolismos, que es esa serpiente que da un círculo y se muerde su propia cola. Vale. Eso es lo que nos está simbolizando, es el ciclo eterno de la vida. Bien, la eternidad. Para los celtas, el dragón era una divinidad de los bosques. Y además, muy concreto, porque para ellos era sabiduría, poder, un montón de cosas. Después veremos más de esto. Y según ellos, podía ser controlada por los magos, es decir, por los druidas, que conocían su fuerza, la naturaleza de su fuerza. Entre los romanos, claro, los romanos eran soldados, eran guerreros. Era considerado símbolo de poder, de guerra, de fuerza en la guerra. En el cristianismo, cada uno lo suyo. En el cristianismo fue el pecado, claro. ¿Qué otra cosa, no? En cambio, ya cuando entramos en alquimia, en sociedades secretas, en teósofos, en alquimistas, en masones, en estas sociedades, cuidado porque aquí ya esto es finito. Representa los opuestos del consciente y el inconsciente. La destrucción y la nueva creación, otra vez el ciclo de la vida, la infinitud. Y también es un símbolo de purificación que representa los ciclos eternos. Bien. Aquí llegamos a lo que sería la historia realmente, bueno, la mitología, cómo ha representado esto en las culturas. ¿Qué es para nosotros un dragón? Cuando interpretamos sueños, cuando leemos registros acásicos, cuando decimos que tenemos un dragón como tótem, como animal de poder, cuando tienes el dragón como horóscopo chino. El símbolo del dragón, ya no vamos a entrar en si existen o no existen. Yo en lecturas de registros acásicos he visto unos seres enormes, súper fuertes, no en este plano. Claro, otros mundos he visto muchos y muy diversos, y no podemos hablar de todos, ni mucho menos. Pero no vamos a entrar tanto, sencillamente el símbolo que nos da a nosotros el símbolo, el arquetipo del dragón. Bien, sabiduría. Se les asocia con sabiduría, no conocimiento. Sabiduría. Poder. Son grandes, vuelan, controlan el elemento fuego. Son mágicos. Hay
infinidad de historias que tratan de que si consigues una escama de dragón, si consigues algo de donde el dragón ha estado durmiendo, si consigues ver un dragón, si consigues, no sé, vas a conseguir algo mágico. Se consideran mágicos. Son también símbolo de fuerza y de valentía, de valor, de visión. No solamente de ver sin gafas, sino también de ver las cosas que no se ven con los ojos. ¿Sí? Ahí debería empezar a interesarnos a las que queremos ser parodistas, lectoras de registros, esas cosas. Se le relaciona desde el inicio, desde que se empezó a hablar de dragones, con la serpiente. Por ejemplo, en Egipto hay jeroglíficos fechados en el año 2300 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 4000 y pico de años, que ya representaban la serpiente mordiéndose la cola en el sarcófago de la pirámide de Unis. Después en Grecia tenemos el mismo símbolo llamado Ouróboro. Esto todas las personas que se interesan por la Wicca lo conocen. Incluso en farmacia antigua, si os ha interesado, os ha dado curiosidad, veis el símbolo en aquellos libros súper antiguos de hierbas medicinales y de cómo preparar ungüentos. En la mitología nórdica, la serpiente Jormungandr, que da la vuelta y atrapa a todo el mundo y se come a ella misma. ¿Qué más? He vuelto al principio. Bien. Entonces, un momento que consulto notas. Si no me dejo cosas. Decíamos lo que simbolizan. De acuerdo, he acabado con las notas que tenía sobre eso. Curioso comentar, he hablado de dragones en Occidente, en Oriente y en Sudamérica. En Oriente, en Asia, en los pueblos del Valle del Indo, es decir, en India básicamente, el dragón se llama Agni y es la personificación del cielo. Tiene muchos ojos, tantos que no se pueden contar, y vigila protege a quien le pide ayuda y vigila todo. No se le escapa nada. Visión, otra vez, en lugares tan diferentes, en tiempos tan antiguos. La gente no viajaba, no había aviones. Empezó Marco Polo a viajar tanto y estamos hablando de mucho más tarde. Y también se le relaciona con el origen y el principio del cielo y la tierra. Otra vez, dualidades y cosas muy importantes en el sistema de creencias. ¿Vale? Bueno, tenemos todo eso, son cosas importantes, son cosas fuertes, profundas, arraigadas en culturas muy antiguas que debería haber perdurado con un respeto. Lo que pasa es que lo que nos pasó es que cuando entró el cristianismo, que en la mayoría de países de Europa entró hacia el año 1900, 1000, fueron los mismos soldados romanos los que lo trajeron cuando iban convirtiendo los territorios en provincias romanas. Todos los símbolos paganos se necesitaba eliminarlos. Y normalmente la estrategia era convertirlos en demonio. El demonio, ya está.
el dios astado de los celtas, el ciervo que representa el espíritu del bosque, de los druidas. El ciervo será el diablo. No, y a partir de entonces los cuernos de ciervo eran de Satán. Vale. Pues con el dragón pasó igual. Dijeron, esto no puede ser, demasiado poder, demasiada fuerza tiene esto, vamos a demonizarlo. Entonces, no, ni siquiera le permitieron una dignidad de demonio del todo, sino que sencillamente, bueno, una bestia mala que hay que matar. Y le convirtieron en el símbolo del mal, que hay que matarlo con una lanza. Lo matan dos santos en realidad, uno es San Jorge y otro es San Miguel, pero lo de San Miguel queda muy al principio, muy en la alta Edad Media. No sé si lo estoy diciendo bien, me refiero a la más antigua. Y enseguida se deja de dibujar a San Miguel matando dragón y se le pasa a San Jorge la carga del dragón. Es que llega a ser divertido si estudias bien la historia. A ver, ¿quién era San Jorge? Este caballero. San Jorge era un soldado romano. Vivió entre los años 275 y 280 de la era cristiana, es decir, muy temprano, en el principio del cristianismo. Antes de que el cristianismo fuera dominante. Sí, esto es importante. Fue ejecutado en Nicomedia precisamente a causa de su fe cristiana, porque en ese territorio no estaba permitida. Curiosísimo que en poquitos años se pasó al revés, a que si no eras cristiano te mataban. Deberíamos empezar a reflexionar sobre eso y a permitir que las personas profesen la fe que tengan y respetarlo todo, porque ya la historia nos está diciendo en alta voz, que eso lo hemos ya lo hemos sufrido demasiado. El Señor murió un 23 de abril, por eso San Jorge es el 23 de abril. Eso está bien, eso es correcto. Del año 303. Durante el siglo siguiente, durante los 100 años aproximadamente siguientes a su muerte, su culto, su veneración se extendió desde Palestina hasta todo lo que era el Imperio Romano de Oriente. Y en el siglo V, ya estamos hablando de 200 años después de su muerte, su popularidad llegó a lo que era realmente el Imperio Romano, a Roma. Fijaros que este señor jamás en su vida vio un dragón. Ni nada parecido. No creo que viera nunca nada más grande que una vaca. Ni se peleó con... No hay historias de que se peleara con ningún animal, ni un lobo, ni un perrito. Entonces, la leyenda de San Jorge que conocemos nosotros, o la primera leyenda de San Jorge, la del dragón, empieza en el siglo IX, 600 años más tarde de que muriera el pobre hombre. Empezó a correr una historia de que un rey, clamando por la vida de su hija, llegó a oídos de San Jorge y que éste se le enfrentó y mató al dragón, salvó a la princesa, y que la historia original dice que los ciudadanos de ese país, agradecidos a San Jorge, abandonaron el paganismo y abrazaron el cristianismo. Esa es la historia que inventaron de San Jorge en el siglo IX. Eso es lo que querían, ¿bien? Claro que a nosotros nos ha llegado una historia que no tiene nada que ver, pero vamos poco a poco. En el año 1099, los cruzados conquistaron Jerusalén. Y entonces San Jorge se convirtió en el protector de los cruzados. Bien. A partir de ahí hay un montón de órdenes religiosas y militares y de sociedades secretas que lo toman como patrón. Las hay en varios países y de muchas clases.
Bueno, como decía este señor, jamás tuvo nada que ver con dragones. Lo que representó en el inicio la leyenda de San Jorge era que San Jorge representaba la fe cristiana, es el creyente cristiano. El caballo que llevaba era blanco, tenía que ser blanco, representaba la iglesia cristiana, y el dragón representaba el paganismo, que está muy bien representado porque realmente el paganismo creía que debajo de la tierra había un espíritu muy fuerte en forma de dragón que era el que cuidaba de la tierra, el que se encargaba de los cambios de estaciones, de que la tierra fuera fértil, de que no hubiera enfermedades. Eso en la mitología celta es justamente el contrario de lo que contaron después. También en la interpretación cristiana es el símbolo de paganismo, de idolatría y la tentación de Satanás. Bien. De ahí que San Jorge en la historia nueva, en la que contamos a los niños por San Jorge, San Jorge tiene que vencer al dragón para que su amor sea muy puro y pueda entregarlo a la doncella. Bueno, claro, tenía que vencer a Satanás. Hay historiadores que escriben clarísimamente que el mito tiene raíces paganas o que tiene elementos paganos, la historia. También en la historia esta de San Jorge y el dragón es curiosamente una copia calcada de un mito griego, que es el de la princesa Andrómeda y Perseo. Andrómeda es apresada por una bestia terrible en forma de dragón y que le envía, bueno, una diosa celosa de ella o algo así. Entonces, Perseo, que venía ya de hacer otras heroicidades y había recibido unas alas que se ponían en los pies y podía hacer cosas fantásticas, dice, yo lo mato a esta bestia, lo mato y reclama a la princesa como esposa en pago. Además, y usa la cabeza de Medusa para matar al dragón. ¿Habéis visto cosas parecidas en películas recientemente? Bueno, están basadas en la mitología griega, claro. Bueno, en todos los casos, pues eso, sirve para que el héroe tenga a alguien a quien matar, ¿no? Del arcángel San Miguel también en representaciones antiguas, en representaciones de antes del año 1000. Se ven grabados que representan a San Miguel matando al dragón. Después, San Miguel, porque quizá un día hablaremos de San Miguel, al principio no es tampoco lo que ahora nos cuentan. Al principio del cristianismo es diferente. Después se le pasó a San Jorge y San Miguel se le hizo más importante. Actualmente lo celebramos el 23 de abril, cosa que es correcta, y es festivo en muchos sitios. En España, en un montón de sitios, en 3 comunidades autónomas enteras, es día festivo, y después en un montón de municipios y de lugares de toda España, pero también en un montón de países de Europa y de Sudamérica también. Es un santo importantísimo. Bien, entonces,
Vamos a analizar todo esto. Hasta aquí tenemos información histórica. Sí. Vamos bien de tiempo. Este señor era una persona que, por desgracia, le tocó vivir en un tiempo que su fe no estaba permitida y bueno, tuvo la desgracia de morir dolorosamente. Y se le recuerda como un mártir. Se le canonizó unos 100 años después de su muerte, siempre para declarar que una persona es santa. Era importante esperar unos 100 años porque así ya no quedaba nadie vivo de los que le habían conocido y era más fácil pensar que fue un santo. Hoy en día debe ser muy difícil esto, que podemos grabar cosas en vídeo y hacer fotos y las cosas quedan grabadas. Este señor jamás tuvo nada que ver con dragones, ¿bien? Pero le tocó ese papel, ¿bien? Es igual, no importa si era San Miguel o si era San Jorge o si era Jesús el que mataba al dragón. La cuestión es el concepto. Bueno, porque eso es lo que nos queda en el subconsciente. Sabéis que sí, a poco que hayáis escuchado clases mías de registros acásicos, de percepción extrasensorial, de tarot, los símbolos son tan importantes porque representan las virtudes, los defectos, las fortalezas, las debilidades. Son los trocitos del alma que tenemos, ¿vale? Entonces, por eso es tan poderoso tener, por ejemplo, hay personas que tienen una estampita de un santo, de una virgen cerca, porque eso les da algo. Hay personas que tienen un arcano del tarot, ¿sí? Personas que tienen la fuerza para sentirse poderosos o tienen la templanza para tener paciencia. Muy bien. Estos símbolos, incluso si no los conocemos, una persona que jamás en su educación le hayan hablado de estos símbolos, le pueden servir igual para tener un temor o para tener una valentía o para tener un descanso, para tener una inquietud. Los arquetipos, si habéis leído un poco Carl Gustav Jung, ya hace mucho tiempo de este señor, era de la época de Sigmund Freud. Los estudios que hizo él decían que personas de corta edad, niñas, una niña concretamente recuerdo en un estudio suyo, que soñaban símbolos que jamás había visto. ¿Por qué? Porque están en lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Es decir, si toda una cultura, todo un país, por ejemplo, todo un territorio que tiene una cultura parecida, cree en un símbolo, al final eso queda en el subconsciente y se transmite genéticamente, que eso es otra cosa curiosísima que también me gustaría hablar un día porque vi estudios, lo leí en la revista muy interesante, que en España se publica y es fantástica. Ahora estoy haciendo publicidad de algo que no me paga, pero sí es curioso. Se transmite por los genes y se transmite por la cultura. Una madre cree que los truenos son divinos y son maléficos, el niño tiene miedo de los truenos, aunque no haya conocido a su madre. Es así, es cierto. Además, Bert Hellinger también nos lo explicó. Por eso los dragones son importantes, pues igual que todos los otros símbolos. Si estamos hablando de un símbolo que nos habla de sabiduría, de poder, de visión, de valentía, de protección de la tierra, de el ciclo infinito de la vida. Todo eso
no nos va nada bien que el cristianismo necesite un santo que lo mate. Para mí eso está a la altura de los toros, que estoy completamente en contra de que se maten toros, y que también simbolizan la fuerza, la virilidad y muchas cosas, y en las corridas de toros, cuando se mata al toro, se está matando el espíritu del Mediterráneo y el espíritu de Iberia y la virilidad de Iberia. Por favor, señores. Entonces, cuando estamos celebrando un San Jorge que mata al dragón, estamos perdiendo lo mejor del mundo antiguo. Es como si ahora tuviéramos aquí un santo o una santa que su gran proeza fuera matar las hadas o los gnomos. Con el agravante de que el dragón es mucho más importante, es mucho más fuerte. Pensar que el dragón era el encargado de que la naturaleza mágica cumpliera sus ciclos y el protector de la vida en realidad y del mundo mágico. Otra cosa que no he comentado, también era el guardián de las puertas del mundo mágico, es decir, también vigilaba a ver quién entra en el mundo mágico. Sí, sí. Había gente ahí que no eran druidas y querían hacer rituales y ver a los difuntos. No, por aquí no se va. Ahí estaba el dragón vigilando. O espíritus burlones que querían pasar del mundo mágico al nuestro tampoco se lo permitían. Yo quiero tener un dragón en mi vida. Bueno, señores, creo que os he contado todo lo que he recopilado como información, os he contado mi conclusión. Yo creo que deberíamos empezar a respetar las cosas, a entender que todo lo que se nos ha dado culturalmente no es bueno, todo porque sí. Deberíamos juzgar un poco y deberíamos empezar a sanar ese colectivo, ese imaginario colectivo. Si algo entendemos que no es correcto, que durante un tiempo les pareció bien para construir su base de creencias, pero que una vez llegados aquí y analizado todo, nos damos cuenta de que eso debería cambiar, pues cambiémoslo. Yo he visto muchos dibujos en los que, de infantiles, en los que el dragón es amigo de San Jorge, son amigos. También he escuchado cuentos modernos en los que cuando el dragón va a salvar a la princesa le dice: a mí me vas a salvar tú, yo me enfrento al dragón mejor que tú. Fantástico. Los niños de hoy en día tienen mucha imaginación, me parece genial. Sanemos esa herida del imaginario popular. Empecemos a ver al dragón como una fuerza preciosa que nos puede dar mucha energía, que nos puede dar poder, sabiduría, que nos guarda el mundo mágico. ¿Por qué no? Es bonito, es una historia bonita. Y San Jorge, dejémosle en que fue un santo. Vale, yo le concedo eso. Más no. Y yo que soy muy defensora de los druidas, de los celtas, de los íberos, del mundo antiguo y de la naturaleza. Mi dragón, no me lo matéis, por favor. Os dejo con esta reflexión. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Nos vemos pronto. Buenas noches.